Le aprecio mucho a Diego Fernández de Ceballos que nos tome esta llamada telefónica para platicar de estos y algunos otros temas, si nos permites. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis. Con todo mi afecto, estoy a tus órdenes. Cuéntanos un poco al respecto de este tema. ¿Qué opinión te merece particularmente? Pues la manera como surgió fue una investigación, algo que ya tenía Fundar, dedicándose un buen tiempo para que le dieran esta lista de personas que recibieron condonaciones, pero pues que también empezó a utilizarse y así se iba a pasar políticamente. ¿Qué nos dices? Mira, en primer lugar, hay que hacer un verdadero reconocimiento a Fundar, que tengo entendido que es una asociación civil que hizo posible que se dieran a conocer nombres de contribuyentes, como tú dices, personas físicas, empresas, pero también a instituciones gubernamentales. O sea, hay que tomar en cuenta que muchos de esos cientos y tantos y miles de millones también fueron para instituciones gubernamentales a quienes se les condonaron parcialmente impuestos en sexenios pasados. Y yo considero que las autoridades deben estudiar cada caso para determinar cuáles de esas operaciones fueran legales y justas y cuáles fueron abusivas y tramposas. Porque hay que distinguir, Luis, la información de la desinformación y también de la difamación. No es lo mismo informar que desinformar, como tampoco es igual que lo anterior, la simple difamación. ¿Qué cosa es lo que yo te digo? Porque fui mencionado entre ese grupo de personas supuestamente consentidas por los gobiernos anteriores. A ver, el 1 de julio del año 2007, el sistema de administración tributaria llamado SAT, sin que me hiciera una sola visita o auditoría, determinó que yo tenía una omisión parcial de un impuesto, que consideró que se trataba de un error administrativo por 4 millones más accesorios, y me señaló en un requerimiento que yo estaba en mi derecho de impugnar esa determinación. Se refería la notificación de 1 de julio de 2007 a una supuesta omisión de 2001. Quiere decir que no obstante que ese supuesto adeudo estaba prescrito porque se refería a más de 5 años atrás, ya eran 6. Ahí hablábamos de 6 años. Año, no impugné la determinación del SAT. Me acogí a la ley vigente y pagué 1,016,000 pesos que no eran exigibles por parte del SAT. O sea, fíjate tú qué diferencia es que metan a un causante, a un contribuyente, a una lista de cientos de miles de millones que le robaron a un pueblo pobre, los abusivos, los consentidos, la mafia del poder, entre ellos, por supuesto, ¿cómo podía faltar Diego Fernández Ceballos? Yo creo, Ciro, Luis, acabo de platicar contigo. Sí. Yo creo que bajo ninguna circunstancia es justo que se me tilde al respecto y que, por supuesto, el que me acuse debe probarlo, si no simplemente pues me estará calumniando. Ahí está una aclaración que haces, Diego, en torno a lo que te pedía el SAT en su momento y que se replicó en muchos casos. Aquí no es que lo hayan perdonado, o sea, también pues es legal, lo han señalado incluso desde el mismo gobierno, pero siempre utilizan esta misma frase, o sea, es que es legal, pero esto fue inmoral. ¿Qué dices? Mira, efectivamente, creo, después de lo que he venido investigando de este asunto, que se dieron casos en donde algunos contribuyentes se acogieron en un primer momento a esa prerrogativa legal de que venían disposiciones en el Código Fiscal donde facilitaba que el que se presentara, si cumplía determinados requisitos, solo pagaba el 20%. Pero entonces ya conocieron el camino. Algunas empresas y algunas personas físicas dejaban de pagar, esperaban que viniera la nueva ley de ingresos y volvían a hacer su tracalada. Eso es diferente. No creo que deba de omitirse
esta situación irregular, abusiva, que no estaba en la ley el abuso, estaba el uso abusivo de la ley por algunas personas físicas y algunas empresas contribuyentes. Entonces, hay que distinguir. Muchas veces la ley dice, en determinadas circunstancias es preferible que el fisco cobre una parte a que no cobre nada. Por ejemplo, si una empresa quebró y el fisco no le puede cobrar un solo centavo, muchas veces es preferible que se le diga, te quito una parte de ese impuesto, te hago una quita para que vendas tu empresa, que siga manteniendo el empleo y que genere más impuestos. Te pongo un ejemplo entre tantos. De tal manera que la ley no necesaria es mala. Lo que pasa es que sí se ha conocido de algunos casos de que de manera abusiva encontraron el caminillo las empresas y los particulares que hicieron un abuso de la ley, y que eso debe de ser conocido, y si no están prescritos los delitos, pues deberán de ser castigados. Es algo así como de lo perdido, lo recuperado, ¿no? O sea, de cualquier manera, no se puede estar abusando del tema, se tendría que ser algo por el estilo, pero entenderlo a nivel nacional, no como el tema del botín de la mafia del poder, sino pues como una cuestión que además pasa con los bancos, por ejemplo. Yo creo que a mucha gente le ha pasado eso. A veces hay un crecimiento fuerte en la deuda de la tarjeta, por decir algo, y hay intereses y hay muchas cosas ahí, y el mismo banco te llega a ofrecer lo que le llaman la famosa quita, ¿no? Sí, ahora, eso no quiere decir que en todos los casos, en el asunto del que estamos hablando, haya sido solo eso, sino también, a lo que se sabe, hubo situaciones de abuso. Pero mira, en todo caso, yo pienso que a estas alturas, lo bueno es que Fundar logró que esto se supiera. Que el presidente diga ahora que ya no va a haber ese tipo de deducciones puede ser bueno, pero al rato vamos a saber que tienen que dar marcha atrás por lo que tú estás diciendo. Eso de que no hay ninguna deducción y no importa que se vayan 1,000 o 2,000 o 5,000 trabajadores a la calle, cuando que es una empresa que está funcionando, que no tiene capacidad de pago, que puede venir una inyección de dinero a la empresa sin que sea costeable pagar todos los impuestos atrasados que además se van multiplicando, como tú sabes, de manera geométrica. Entonces, eso de que no se le puede quitar a una empresa una parte de los impuestos que tiene a su cargo, pues me parece que es una medida que hoy suena bien, sobre todo para los oídos de los pobres, pero que después van a tener que encontrar el camino de resolver eso, porque muchas veces es mucho más grave que se pierdan cientos o miles de empleos y que el fisco deje de cobrar impuestos futuros a hacer deducciones como estas. Mi propio caso es un ejemplo. Si no hubiera estado esta ley y en lo personal, en el año de 2007 me quieren cobrar un adeudo de 2001, me hubiera ido al litigio y a ver qué Dios me cobraba la cuenta, a ver qué autoridad me sentenciaba, y el fisco no hubiera cobrado nada. Y gracias a que estaba esa ley, en vez de 4 millones más accesorios, yo pagué 1,016,000 pesos que no me eran exigibles, pero me resultaba mejor pagar ese 20% de irme a un litigio. Mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Sí, por supuesto, pero sobre todo, mira, una de las pruebas de que esa ley no era intrínsecamente malo está en mi propio y personal caso. Si yo no hubiera dispuesto de esa ley, hubiera entrado en un litigio y decirle al fisco, a ver, me estás cobrando adeudos de hace más de 5 años, sin ninguna visita, sin ninguna auditoría, sin ninguna comprobación, simplemente porque estimas que fue un error aritmético que me llevó a una omisión parcial. Pues sí, eso dijo la autoridad, pero la propia autoridad me señaló el camino, me dijo que tenía yo derecho de impugnar su determinación, pero gracias a esta ley no lo impugné, preferí pagar un 20% de lo que no debía, pero el asunto se arregló y el fisco
obtuvo un 20% de lo que decía que yo le debía. Oye, Diego, también se desató la semana pasada otro asunto relativo a tu persona. Hasta el mismo presidente habló sobre las deudas en predial, etcétera, celebrando un acuerdo al respecto del tema. ¿Cómo estuvo este caso? Mira, en primer lugar reconozco que cuando el presidente López Obrador se refirió a este caso mío de un supuesto adeudo de 1,000 millones de pesos, Ajá. El presidente fue respetuoso, fue cuidadoso, ¿Sí? Dijo que reconocía que yo diera la cara y que él valoraba que yo reconociera el adeudo. Allí hay un error de información para el presidente, sí, porque yo no he reconocido un solo centavo de ese adeudo. El presidente sí fue cuidadoso, sí fue respetuoso conmigo, lo valoro, pero fue mal informado, porque yo nunca he reconocido deber esos 1,000 millones, ni un solo centavo de esos 1,000 millones. Ahora, Luis, como les digo a otros amigos periodistas, sí, como estoy arreglando este asunto con las autoridades que me mencionaron, en donde curiosamente en el texto de su publicación hacen referencia a que el deudor es una sociedad anónima, y sin embargo dicen que el deudor soy yo. Entonces, pero además, yo no tengo una sola acción, ni la he tenido jamás en esa empresa, y además tampoco la he tenido a nombre de terceras personas. Pero como se trata de un caso que estoy tratando con toda seriedad con las autoridades municipales, que además se han comportado conmigo con absoluta decencia, y estamos buscando que se aclare quién debe, cuánto debe y que lo pague, yo creo que lo prudente es no litigar este asunto a través de los medios, simplemente decirte que pronto se podrá dar a la luz qué fue lo que pasó, quién debía y cuánto pagó. O sea, pero queda claro, no hay, o sea, el adeudo, uno, no lo reconoces, dos, es esta sociedad ahí anónima, esta sociedad civil que está en medio del tema, y lo estás viendo con autoridades municipales, porque de pronto parecía que venía una grilla interna, a lo mejor hasta en el mismo estado, van ahí algunas cosas, y sí, pues es un objetivo muy atractivo, políticamente hablando, decir que el jefe Diego debe 900 millones de pesos porque no paga el predial, y además hasta le perdonan impuestos, ¿no? Sí, claro. No, pero mira, en primer lugar, yo estoy acostumbrado al asedio y a las difamaciones, a caricaturas de todo tipo, unas muy buenas, prácticamente todas las junto y las archivo, muy simpáticas caricaturas de gángster, en fin, simpáticas, pero estoy acostumbrado pues a hacer de mi vida una difamación, porque todo el mundo sabe cuál ha sido mi vida, cómo he enfrentado a muchos gobiernos en muchas circunstancias, en actos concretos, inclusive a gobiernos del PAN, pero pues mira, Luis, la honra es el reconocimiento que otros hacen de ti, y ese reconocimiento lo pueden hacer o quitártelo a su antojo. Lo importante es el honor personal, ese que nos obliga a ser honestos, a dar la cara, a actuar con probidad. Y a mí no me van a echar a perder la vida el que haya quienes no distingan lo que es la información veraz de la difamación falaz. Estoy tranquilo, estoy platicando con las autoridades de los 1,000 millones de pesos de predial que adeudo, según las autoridades, aunque su propio documento diga otra cosa, pero lo vamos a arreglar en los próximos días. Yo debo reconocer que el alcalde y su gente se han portado decentes, accesibles, pero estamos viendo las partes, que se determine quién debe, cuánto debe, y en su caso que lo pague. No quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte tu opinión sobre el asunto de Eduardo Medina Mora, como jurisconsulto que eres, como abogado que eres y como político, pues también que eres desde la oposición, desde el tema del contrapeso. Ha habido pues muchas declaraciones, el mismo Marco Cortés en algún momento decía es que renunció por una presión del presidente de la República, pero ahora ya también sabemos que pues sí, lo están investigando desde hace 2 meses por pues presuntos actos de corrupción, presuntos desvíos de dinero. ¿Qué opinión te merece que se vaya Eduardo Medina Mora? Mira, en lo personal me siento obligado a actuar con mucha prudencia en este caso,
a opinar con mucha responsabilidad, y yo lo que digo es lo siguiente. En primer término, toda renuncia de un ministro debe de ser por causa grave y justificada. En este caso, no sé si exista la causa grave, pero lo que sí sé que hasta hoy no está justificada. O sea, no se ha dado a conocer. Cualquier opinión de absolver o condenar al ministro sería un prejuicio, sería sencillamente una afirmación sin fundamento. No sé qué razones pueda haber tenido el ministro, pero sí sé que deben ser razones que ponderen la Presidencia de la República y el Senado de la República. Es demasiado pronto. Lo que sí es que me duele, porque yo creo que precisamente en el Poder Judicial y sobre todo en el de la Federación está la esperanza de que México pronto pueda vivir dentro de un Estado de derecho democrático. Yo creo que el Poder Judicial de la Federación es el único poder que hoy estaría en las posibilidades de equilibrar el trabajo político y la función pública de los demás órganos de poder, precisamente porque esa es su función y porque estamos viendo desviaciones graves, atropellos graves y resoluciones de otros poderes agresivas, violentas, antidemocráticas, antisociales, que afectan la economía y que nada tienen que ver con el Estado de Derecho y con la democracia. Y la verdad, saber que de repente renuncia a un ministro sin dar motivo o razón a conocer, pues me parece muy grave, muy peligroso, muy doloroso en sí mismo el hecho, y espero que pronto se sepa si hay realmente causa imputable al ministro que lo deshonre y que lo coloque frente a la justicia, o hay otros motivos por los que yo hasta este momento prefiero no hacer ni entrar en especulación. Y de aquí sí se abre otro debate, Diego Fernández de Ceballos, porque dice, por ejemplo, el argumento del gobierno en el mismo Senado, se ha señalado cuando se habla de la falta de contrapesos, dicen, bueno, a ver, en el 94 llegó el gobierno con Zedillo, se fue toda la corte y pusieron una corte, dice el gobierno, dicen las voces del gobierno, pues muy a modo. Se abre al final el debate en torno a la manera como tendrían que ser electos los ministros de la Corte, al poder que tendría o no que tener un presidente de la República, porque también, seamos francos, ha sido una constante en los últimos sexenios que cada presidente va poniendo ahí a sus ministros y lo va haciendo un tanto a modo, aunque con cierto equilibrio con los 11 que había. Propuestas hay muchísimas, hay quien dice vamos a meter más, que no sean 11, que sean 17 y nosotros metemos los otros 6 que faltan, etcétera. Habrá que cambiarlo, tendría que tener menos injerencia el presidente, más representatividad del Congreso. ¿Qué opinas? Mira, en primer lugar, creo que se trata de un tema muy complejo que debe ser analizado a fondo en una mesa humilde de análisis y de debate, porque hay muchas formas de hacer estas operaciones para elegir ministros y hay razones para optar por un camino y otras para optar por otro, pero lo que sí te digo es que aunque los hechos puedan tener gran similitud, con toda franqueza, no es lo mismo López Obrador que Zedillo, así que no se pueden juntar tiempos para decir si esto pasó entonces y nadie objetó, hoy por qué objetan, por qué cuestionan. Yo creo que es un México distinto, es una realidad mundial distinta y no creo que sean comparables las posiciones políticas y las personalidades y los comportamientos de un señor Zedillo con las de un señor López Obrador. Pero es un tema complejo, creo que sí vale la pena revisarlo para evitar precisamente estos cuestionamientos y estas deserciones o salidas improntas y pues cuestionables por muchos sentidos, que sí lastiman al Poder Judicial y no dejan bien parado al aparato de justicia en México. Diego Fernández de Ceballos, te aprecio mucho que nos tomes la llamada en esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Gracias a ti. Adiós.